Buenos días a todos y a todas. Bueno, empezamos con la jornada del domingo 12, emocionante de nuevo. Gracias por acompañarnos. Marina, por favor, adelante. Buenos días a todos y a todas. Gracias por seguir en este congreso tan intenso. Pero bueno, hoy por la mañana vamos a tener una mesa que buscará un poco recoger ideas de lo que ya vimos durante la jornada de ayer, un poquito más central lo que sería la participación de las AMPAs en este nuevo marco legislativo que tenemos con la LOMLOE, ¿no? Así que bueno, voy a hacer una brevísima intervención de nuestros tres ponentes, porque la verdad es que tienen una dilatada trayectoria a nivel de docencia, participación, y bueno, tampoco creo que lo más interesante es que vayan hablando ellos. Harán una intervención de unos 10 minutos cada uno y cada una, y después pues haremos un pequeño turno de palabras, debate, en fin. Espero que esta sesión pueda ser un poquito más abierta a la participación que las anteriores, por el hecho de que vamos a ir un poquito más relajados de tiempo. En primer lugar tengo a Pilar Triguero, a mi derecha, que bueno, es presidenta de CODAPA, miembro del Comité de Notables de FEDAPA Málaga. La trayectoria a nivel, es verdad que su formación es sanitaria, pero su trayectoria como implicada en la participación de las AMPA, pues creo que casi todos y todas las que estamos aquí la conocemos, ¿no? Tampoco quiero alargarme mucho. Tengo también a Pedro García Ballesteros, que en Sevilla lo conocemos bien, ha sido inspector de educación durante muchísimos años. Él está ya retirado, pero no jubilado, también miembro de la asociación Redes, y bueno, y también nos dará, digamos, esa parte de legislativa y de toda su trayectoria. Y también tengo a Enrique Javares, que es maestro actualmente en el CEIP Prácticas de Huelva, que lo comparto con el Prácticas de Sevilla, que es donde han hecho la trayectoria mis hijos. Y bueno, aparte de ser docente, director, también durante mucho tiempo estuvo al frente de ASADIPRE. Y bueno, sin más dilación, van a hacer una intervención de 10 minutos cada uno y paso la palabra a... Vamos a empezar por aquella esquina, si te parece, Enrique. Vale. Muchas gracias. Muy bien. ¿Me puedo poner de pie, no? Sí. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos y todas. En primer lugar, agradecer a CODAPA la referencia de que esté hoy aquí. Y especialmente también me imagino que FAMPA Huelva habrá tenido que influir para que esté yo hoy aquí, ¿no? Siempre Josebe y toda la directiva siempre me sobrevaloran, yo creo, pero bueno, aquí estamos compartiendo estos minutos, que yo he preparado una pequeña presentación, pero bueno, que tampoco va a ser la base del... Ahí está, ¿no? Ya se ha ido un poquito para adelante. Vamos a ver, un momentito. Ahí estamos, ¿vale? Bueno, pues el tema de hoy es la participación de las AMPA a partir de la publicación de la LOMLOE, ¿no? Yo voy a dar titulares, porque esto es una sociedad de titulares. Yo creo que tenéis la mayor oportunidad que pueda haber con una ley orgánica donde se fomenta la participación de los padres, de las madres, de los tutores legales y de las familias. Ahí hay unas reflexiones que ya he compartido con ustedes en alguna que otra ocasión, donde dice que las sociedades modernas le dan mucha importancia a la educación de su juventud o de sus alumnos, porque de ello depende el bienestar personal y el bienestar colectivo de la sociedad. Así es como empieza el preámbulo de la LOE, porque esto que hablamos de la LOMLOE, ya lo dijeron los compañeros en el día de ayer, que esta normativa lo que hace es modificar la LOE, la Ley Orgánica de Educación de 2006, es decir, nos retrotrae a ese tiempo porque en ese periodo de tiempo, en el 2013, hubo una publicación de una norma, que es la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, la LOMCE, que tanto se habló, que nos volvió a otros tiempos pretéritos, donde se dejaba en manos de la dirección escolar. A mí me tocó ser director escolar en aquella época, yo he sido director de 17 cursos, y me tocó gestionar esa manera de dirección escolar que proponía la LOMCE, con la cual yo no estaba de acuerdo. Yo soy el director de una comunidad educativa, y eso lo tiene que tener todo el mundo claro, pero no todo el mundo lo tiene, ¿eh? Vicente creo que lo tiene, porque lo viste ayer, yo puede ser que lo tenga, ¿sabes? Pero mucha gente no lo tiene. Entonces cuando veis a Vicente o me veis a mí, a veces se creéis, este es el director ideal que yo quisiera tener para mi instituto, Vicente. Es verdad, pero no todo el mundo es como es, ¿eh?
¿vale? No voy a hablar de mí, ya yo no soy director, pero no todo el mundo es como es, para que lo tengáis claro. Pero eso no quita que cuando la ley... ahí está. Mira, desde 1978 ya hemos hablado de las 8 leyes orgánicas que ha habido. Si os fijáis, ahí están puestos los partidos políticos para que haya objetividad, ¿eh? No es que yo me lo haya inventado ni yo tenga por uno o por otro más predilección. Pero fijarse, hay una ley del año 1985, la LODE, que era cuando yo empecé a estudiar magisterio, en el año 84, Ley Orgánica del Derecho a la Educación, que todavía hay parte que está en vigor. Si vamos a la LONCE, hace mucha referencia a esa LODE, que era la que puso en marcha, para que lo entendamos, los consejos escolares como lo conocemos a día de hoy. Es decir, se abrió a la participación de la comunidad educativa en la vida de los centros. Después hay otras tres que están en rosita, que es la LOE, la LONCE y la LONLOE. ¿Por qué? Porque las dos, tanto la LONCE como la LONLOE, lo que hacen es modificar la LOE. ¿Qué ley está en vigor? ¿Qué ley está en vigor? Que eso los compañeros inspectores sabrían mejor que yo de alguna manera explicarlo. Pues la ley que está en vigor es la LOE con las modificaciones que le hace la LONLOE. ¿Por qué? Porque solamente la LONLOE tiene un artículo único que modifica la LOE. Yo he escuchado desde el más alto nivel, cuando hablo de más alto nivel desde el Ministerio, decir, el artículo 118 de la LONLOE, ¿cómo que el artículo 118 de la LONLOE? La LONLOE no tiene 118 artículos, es que nada más que tiene uno que modifica. Yo creo, no sé, los inspectores lo podrían decir mejor que yo, que lo lógico es decir, el artículo 118 de la LOE, modificado o no modificado por la LONLOE, dice tal cosa. ¿Lo entendéis cuál es? La Ley Orgánica de Educación es la que está en vigor con las modificaciones de la LONLOE. Bueno, ese desarrollo aquí a nivel del Estado y a nivel de Andalucía. Y aquí me quiero parar en una cosa, que este desarrollo normativo es más desde el punto de vista organizativo del centro, pero hay otro muy importante que se tiene que desarrollar a partir del desarrollo de la LONLOE, que es el curricular. Ya el Estado ha hecho los reales decretos del currículum de las distintas etapas educativas. Y ahora Andalucía, como decíamos ayer, alguna compañera lo dijo, creo que lo dijo Carmen, estamos funcionando este año con instrucciones. La instrucción 12 para primaria, la 11 para infantil y la 1 para secundaria, del día 23 de junio de 2022. Pero ahora la Junta ya, antes de que finalice el curso, yo le pregunté ayer a la directora general, tiene que aprobar el decreto y la orden que regula el currículo en las distintas etapas, porque ya el año que viene, pese a quien le pese el desarrollo curricular que hay que poner en marcha en todos los centros, es el de la LONLOE. El de la LONLOE, desarrollado en cada comunidad autónoma con su competencia que tiene en el desarrollo de la misma, ¿vale? Entonces, bueno, ahí ponía yo también el tema de esto, de artículo único, modificación. Y ahí tenéis cómo fue la votación, que ganó la votación por un voto, ¿eh? ¿Veis? La mayoría absoluta, 176, y hubo 177 votos a favor. ¿Qué va a pasar de aquí a X tiempo, cuando haya elecciones? Si cambia el gobierno, ¿va a cambiar esto? Pues yo tengo la esperanza de que no. No, ya digo de que cambie el gobierno, digo de que cambie la norma, ¿eh? De que cambie la norma. De que cambie la norma, ¿por qué? Porque si tuviéramos más tiempo, bueno, a lo mejor luego a lo largo del debate lo podemos hablar, y ayer lo comentaron. Esta ley se basa, estas modificaciones se basan en acuerdos supranacionales. Y aquí hay un montón de cosas en juego, y entre otros los económicos. Habéis escuchado hablar de Next Generation, ¿no? Los fondos Next Generation de resiliencia y tal. Como a España se le ocurra quitar esto que dice Europa de potenciar la educación en el siglo XXI con las nuevas tecnologías, con los objetivos de desarrollo sostenible 2030 que vimos ayer, con una serie de adaptaciones que hay que hacerlo para una educación del siglo XXI, va a venir Europa y va a decir, ¿tú qué haces, chalao? Trae para acá los fondos, porque tú tendrás capacidad para gestionar en tu país, pero esto es un marco supranacional. Y ahí estoy yo esperanzado. No sé si va a servir para algo lo que yo pienso o no, pero creo que tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Y esto cuando entra en vigor? Tiene un calendario de implantación. El día 19 de enero de 2021 le tocó la lotería a todos los padres y madres de los colegios y de los institutos. ¿Sabéis por qué? Porque entra en vigor las primeras modificaciones de la LONLOE. Y la primera modificación que hace es la participación y competencia del Consejo Escolar, claustro y directores y directoras escolares. Es decir, vuelve a darle todas las competencias a los consejos escolares como estaban anteriormente a la LONCE, es decir, como estaba en la LOE. Que yo soy un director, lo comentaba ayer en las comidas y esto con los compañeros, yo soy un director de una comunidad educativa, como el señor Cuesta en Aquí no hay quien viva. Yo soy
el presidente de la gran comunidad educativa. No soy el director solamente de los maestros y de las maestras. Soy de la comunidad educativa, incluidos los alumnos y alumnas en primaria, ¿eh? Cuando digo incluidos los alumnos y alumnos, que no pueden participar, pero bueno, sabéis que no participan los consejos escolares, pero sí saben ellos, porque yo se lo transmito, que la puerta la tiene abierta para hablar con el director cada vez que cree conveniente y con su junta de delegados de alumnos para que ellos se expresen y expresen cuál es el parecer con respecto al colegio. Cada año va a haber una implantación, en el 2021-22 fue el tema de la evaluación y este año ya ha empezado curso de primero, tercero y quinto, primero y tercero de la ESO con la nueva normativa curricular. Y me voy a pasar a lo que nos debería de interesar fundamentalmente. ¿Veis que está en amarillo? Que hay muchas cosas en amarillo. Pues ¿por qué está en amarillo? Porque todo lo que está en amarillo son los cambios que ha producido la LOE en la LOE. Aquí no se aclara nadie, ni Vicente, ni yo, ni nadie. Como no tengamos un documento con distintos colores, no nos aclaramos. La LOE original fue cambiada por la LONCE, modificada, y ahora ha sido modificado por la LOE. Como tú no tengas un documento, este documento es del Ministerio, ¿eh? Como no tengo un documento con los amarillos, no sabes tú qué es lo que ha cambiado. Y voy a llegar ya, porque yo hablo mucho, voy a llegar al apartado del Consejo Escolar para que veáis cómo queda la cosa. Esto lo que pasa es que Consejo Escolar, la composición, vale, pero fijarse aquí que viene lo importante. Viene lo importante. Aquí dice, es que esto para adelante y para atrás tiene dos botones, me estoy liando todo. Aquí, el Consejo Escolar tendrá las siguientes competencias. ¿Cómo venía en la LONCE? Evaluar los proyectos y las normas que se refiere al capítulo 2. Es decir, el capítulo 2, cuando se refiere a eso, se refiere al proyecto educativo, al proyecto de gestión y al ROC. Ponía evaluar. Ahora no, ahora has metido una palabra en amarillo. ¿Qué pone? Aprobar. Y me decía algunas madres y padres ayer, es que yo voy al Consejo Escolar y me dice la directora, ¿tú qué estás hablando, chalao? Aquí lo que diga yo es lo que se hace. ¿Cómo va a hacer eso? Si tú eres miembro del Consejo Escolar con pleno derecho. No hay ningún escalafón en el Consejo Escolar, ¿eh? De quién tiene más protagonismo y menos, ¿eh? El equipo directivo o el director o la directora preside el órgano colegiado, pero todos los demás miembros tienen la misma capacidad de palabra, de voto y de decisión. Y ahí lo pone. Aprobar y evaluar. Aprobar y evaluar la programación general anual. Participar en la selección de director o directora. Decidir sobre la admisión de alumnos. Impulsar la adopción y seguimiento de medidas educativas que fomenten el reconocimiento y protección de los derechos de la infancia. Los estilos de vida saludables y tal, ¿no? Seguimos. ¿Veis que hay un montón de cositas en amarillo que han cambiado? ¿Eh? Pues esto es lo que os empodera, una palabra que está tan de moda, lo que os empodera a los padres, madres y representantes legales. ¿Estamos o no? Y eso es lo que, desde mi punto de vista, da excelencia al sistema educativo. Si se fijáis ante los nombres de las leyes de los distintos partidos políticos, hay un partido político que siempre que hace un cambio de ley pone calidad, calidad, está obsesionado con la calidad. La calidad de un sistema educativo la da que un hijo de un maestro redero de hacer las redes de los barcos esté yo aquí hablando con ustedes. Esa es la calidad de un sistema educativo. No es que todo el mundo tenga que llegar a lo máximo y dejar un montón de gente por detrás. ¿Entendéis o no? Entonces, cuando se habla de calidad y se habla de excelencia, la excelencia para mí, como educador y como persona, es que todo el mundo participe en la vida de los centros y todo el mundo tenga el mismo protagonismo. Porque todos los que estáis aquí, o la mayoría, sois padres y madres, ¿no? Y no hay cosa más importante para un padre o para la madre que sus hijos y sus hijas. Y nadie va a ir en contra de un centro porque sabe que dentro de ese centro está su hijo y su hija. Todo el mundo que está aquí quiere lo mejor para el centro educativo. Entonces, que sepáis, que luego lo hablaremos a lo largo de la mañana, que sepáis que la norma máxima, que es la ley orgánica que modifica la LOE en este caso, la LOE, os da un empoderamiento que tenéis que ejercer, pese a quien le pese. Y si el director o la directora no actúa como tiene que ser con respecto a la norma, hay un apartado aquí que habla de cómo los equipos directivos están formados y ustedes tienen incluso la potestad de en un momento determinado pedir que ese director o directora cambie en un momento determinado si no cumple con la normativa y si no te da a ti lo que te corresponde, que es lo que viene en la norma, ¿eh? Cuando decimos, ayer también lo decíamos, somos representantes de la administración, sí, representantes de la administración porque somos funcionarios, pero nosotros tenemos que interpretar también la norma y la norma está muy clara, que ustedes tenéis un montón de posibilidades de intervención en el colegio. Proyecto educativo, la parte que le corresponde al claustro de concreción curricular y tal, le corresponde al claustro, pero ustedes tienen que conocer cuál es el proyecto educativo del colegio de vuestros hijos o vuestras hijas o del instituto, cuál es el proyecto de gestión,
¿Cuál es el reglamento de organización y funcionamiento? ¿Por qué? Porque eso es la vida del colegio, tenéis que conocerla y tenéis que aportar. Y cuando veáis que una cosa no funciona, hacer propuestas de modificación que los recoge en los mismos documentos. O lo tiene que recoger. Y tiene que ser público, los documentos, para que la comunidad educativa sepa lo que hay. ¿Vale? Entonces, que os empoderéis, que sepáis que esta LOE, creo, que es de lo más participativo, de lo que le da más empoderamiento a la sociedad, y quizás otra gente tenga miedo de que eso sea así, de que la sociedad tenga empoderamiento y que la sociedad pueda proponer cambios y pueda participar activamente en la vida de los centros. Yo soy un ferviente seguidor y apuesto siempre por la participación de los centros. Si yo no hubiese sido los 17 años director del colegio, con la buena relación y el buen clima de convivencia de todos los sectores de la comunidad educativa, seguro que hoy no estaba aquí. Seguro que no estaba aquí. Y para mí lo más importante, liderazgo pedagógico, liderazgo organizativo, liderazgo relacional. Todo es importante, pero la relación entre las personas para mí es lo más importante. Porque un papel te puede olvidar, mandarlo el día 5, lo mandas el día 7 y no pasa nada. Pero la relación con las personas y que la gente se siente partícipe de su centro y que aporta cosas a su centro, yo creo que es lo fundamental para que un centro tenga calidad y funcione y tengamos pertenencia a ese centro y estemos orgullosos de nuestro instituto, de nuestro colegio o donde nos toque actuar cada uno. Así que os animo a que participáis activamente, a que conozcáis la norma para saber cuáles son vuestros derechos y vuestras obligaciones y que no os asentéis por nadie, que realmente algunos y algunas tienen nivel porque conocen todo, pero hay otros que desgraciadamente no lo tienen. Se ha hablado ayer de la dirección profesional, ¿no? Formar, que sepa que está, pero una de las cosas que hay que tratar es que sepamos tratar a la gente, que esto es comunidad educativa, no es un sector predominante con respecto a otro, porque no hay ninguna ley que diga que tiene que ser de esa manera, ¿vale? Así que os animo, luego a lo largo de la mañana y con los compañeros y compañeras intentaremos aclarar cualquier duda que tengáis. Así que nada, agradecido de nuevo y adelante, a participar y a decidir. Bueno, le doy la palabra a Pedro, así que nada, cuando quiera. Gracias, Enrique. ¿Está bien de tiempo? ¿De tiempo? Sí, bien. Buenos días. Yo, en primer lugar, me gustaría comenzar dando las felicitaciones por los 40 años cumplidos a CODAPA. Y no es algo formal, ¿eh? En este país cualquier organización civil con la cabeza alta, independiente y sin perder el rumbo es muy difícil. Lo sé por la asociación Red a la que pertenezco, que llevamos ya 25 años, con lo cual pues me imagino esos 40 son de un mérito insoslayable. Así que de verdad, muchas felicidades. Cuando me invitaron a esto, yo me planteé tres cosas que me parece que podían ser de interés para ustedes. Es decir, a una organización que defiende la educación pública, creo que es interesante plantear cómo afecta por la LOE a la educación pública. Y me parece que eso es algo importantísimo que lo tenga claro. En segundo lugar, cómo afecta por la participación de la familia, en la parte que no han dicho o que pueda yo completar. Y en último lugar, hacer unas propuestas que me parece que dan también el sentido de todo esto. Terminar en una propuesta concreta. Bien, el LOE, como se ha dicho ya, tiene un motivo fundamental que era derogar la LOMCE. Pero cuando se habla de eso, dice, bueno, lo de los partidos políticos, y cuando llega uno, pues quita por la anterior. Yo no voy a entrar en eso porque no soy de ninguno, pero lo que sí tengo claro es que desde la perspectiva de la educación pública, la LOMCE era un cáncer. ¿Por qué? Porque planteaba la demanda social, la demanda postsocial, como criterio fundamental para los conciertos y la escolarización. Y eso era una herida de muerte para la educación pública. Además,
planteaba la reválida, como ustedes saben, y a la postre, tanta obsesión por los resultados tampoco redujo nunca ni el abandono escolar ni los resultados escolares. Por lo tanto, creo que cuando se habla de que un partido poderoga a otro, desde nuestro punto de vista de la educación pública, conviene entrar en detalle. ¿Cuáles son los principios de interés, los rumbos, los principios fundamentales que hay en la LOE que para la educación pública son importantes? Es cierto, y se ha dicho ya, que por un lado la LOE tenía que plantearse una coherencia con los tratados internacionales. Y hay dos tratados internacionales que son importantísimos para la educación pública. La insistencia que tiene por la LOE en la Convención de los Derechos de la Infancia del año 1989 y que España lo firma en el 91. Y la Convención Internacional de Personas con Discapacidad de 2008, que la LOMCE nunca recogió. Esta última. Una segunda perspectiva de interés podría ser, y que me gustaría subrayarla, era la perspectiva de género. Atraviesa toda la LOE. No solo la coeducación, sino que impregna, se habla de madurez afectivo-sexual en bachillerato, de la perspectiva de género en el currículo, de los protocolos de acoso, de la violencia de género, etc. Siendo estas dos cuestiones importantes, voy a centrarme en la que creo que es fundamental y sobre todo que no entiendan ustedes que es una mera palabra. El concepto clave de toda la ley es el de inclusión. Es porque está planteado como un derecho. De la misma forma que tienen ustedes por qué buscar el documento que une los LOE con LOE, y se ven en amarillo las aportaciones, tienen también por qué buscar el documento que es los LOE-LODE, que también la modifica. Bien, pues el artículo 6º de la LODE está modificado en el sentido de que todo el alumnado tiene derecho a una educación inclusiva y de calidad. Todo el alumnado. Es decir, la inclusión no es un tema de necesidades educativas especiales, es un tema de todo el alumnado, porque incluye que tú vas a una escuela pública para realmente integrarte socialmente en plenitud de condiciones. Bien, ¿qué se deriva de la inclusión? Que puede ser una palabra muy bonita. Pues se derivan dos consecuencias importantísimas para la educación pública. Una, la única red que puede ser inclusiva es la red pública. La red privada concertada y privada es excluyente, por definición y por historia. Ahí tienen ustedes los datos de los últimos 40 años. Tenemos un sistema de triple red escolar donde la red privada se ha convertido o tiene claros sesgos clasistas, atiende a determinadas clases sociales. La única red escolar que puede ser inclusiva para todo el alumnado es la red pública. De ahí que la LOE, y me gustaría subrayarlo, prevé un aumento de las plazas públicas necesarias. Fíjense ustedes que eso no tiene nada que ver con la demanda social de la LOE, de la LOMCE, nada que ver. Habla expresamente, en el marco de la programación general de la red de centros, las administraciones educativas programarán la oferta educativa de modo que garanticen la existencia de plaza pública suficiente. Y dice más, las administraciones educativas promoverán un incremento progresivo de puestos escolares en la red de centros de titularidad pública. Es obvio, es coherente con el principio de inclusión. Estos dos artículos que les he leído, y ya se lo digo para todo lo que viene después, tiene carácter básico. ¿Esto qué quiere decir? En toda ley orgánica hay una disposición final última que se llama el título competencial, donde dice qué articulado es básico, es decir, obligatorio para todo el Estado y todas las comunidades autónomas,
y qué articulado no es básico y puede ser adaptado por las comunidades autónomas. ¿Vale? Es decir, cuando yo digo esta ley tiene carácter, este artículo tiene un carácter básico, es que es obligatorio para todas las comunidades autónomas. Bien, los dos artículos, porque le he leído, tienen carácter básico. Tienen carácter básico. Segunda consecuencia, y bueno, me gustaría subrayar aquí, en línea con lo que oí ayer en la sesión por la mañana, que vamos a tener dos ejemplos si realmente se cumple este articulado o no. Cómo se va a cubrir 0-3 años y cómo se va a cubrir la FP. Si se va a cubrir con conciertos con entidades privadas para 0-3 años y FP o con planificación de plaza pública. Ahí lo vamos a ver, como dice la LOE en dos artículos de carácter básico. Segunda consecuencia del principio de inclusión. La LOE es la primera ley orgánica que aborda con un carácter decidido y claro uno de los principales problemas que tiene nuestro sistema educativo, que es la segregación escolar. La segregación escolar. Claro, tiene que abordarlo en coherencia con el principio de inclusión. Vamos a ver, abordar eso supone varias cosas. Que ese derecho a la educación que está en el artículo 27 hay que reformularlo. Si en el año 78 por la Constitución el derecho a la educación podía ser nada más que los alumnos estén escolarizados, simplemente que tengan un puesto escolar, con la LOE no es así. Con la LOE el derecho a la educación se convierte en que lo puedas ejercer en igualdad de condiciones, en condiciones de igualdad, es decir, con equidad. Un paréntesis para el tema de la equidad. Un sistema educativo es equitativo si permite a todo el alumnado ejercer por su derecho a la educación independientemente de sus condiciones socioeconómicas. Mientras más importancia tiene en los resultados las condiciones socioeconómicas por el alumnado, menos equitativo es el sistema. La LOE apuesta decididamente por esa transformación del concepto de derecho a la educación y por un sistema evidentemente más equitativo. Miren, algunos datos para que vean que este es un problema importante, por mucho que el ruido mediático digan otras cosas. España es el 10º país del mundo con mayor libertad por elección en educación. El 10º país de los 135 estudiados, con mayor libertad por elección por centro. Y en cambio es el 6º país de Europa más segregador, al mismo tiempo. Ambas cosas van unidas. España es el 7º país de la OCDE con más porcentaje por escolarización en centros de titularidad privada y el 3º de la Unión Económica, solo detrás de Bélgica y de Malta. Es decir, esos datos obligan a plantearse en serio la educación pública y la equidad en la educación pública. Algo importante que en ese sentido ha hecho el LOE es asociar que luchar contra la segregación escolar es entrar en la escolarización, es entrar en la política de admisión de alumnos en los centros, algo que para la educación pública y para los padres y madres es fundamental. ¿Y cómo lo hace? Vamos a ver, usted puede entrar de dos formas en este tema. Como lo hace la derecha normalmente, son con políticas compensatorias. Es decir, que los padres elijan y si se produce por segregación escolar, yo compenso o digo que compenso. Las políticas por la izquierda que están en esta ley son políticas preventivas. La idea es no compensar a una segregación dada, sino evitar que se produzca la segregación. ¿Y cómo lo hace? Sigue planteando comisiones de escolarización igual para público y concertado, se vuelve por enésima vez a prohibir las cuotas, se apuesta por evitar centros o zonas con alta concentración por alumnado,
con vulnerabilidad socioeducativa. ¿Cómo lo hace? Indica que haya una escolarización equilibrada entre los centros sostenidos con fondos públicos, con proporciones de alumnado escolarizado con vulnerabilidad socioeducativa, es decir, que los alumnos de más baja condición económica estén repartidos equilibradamente entre centros públicos y centros privados concertados, sin constituir guetos. Se otorga a las comisiones de escolarización que aborden el cumplimiento de las normas que eviten la segregación, a las comisiones de escolarización. Incluso se otorga a las familias que puedan escolarizar a sus hijos ante la comisión de escolarización directamente, que debe de tener idea de la situación de segregación en su zona. Se reserva por la Administración un número de plazas para la gestión en matrícula viva. Todos los estudios indican esa matrícula viva, porque se produce a lo largo del año, incrementa por la segregación, porque suele ir a los centros peores, que son los que tienen vacantes. Que son los que tienen... Eso, yo recuerdo en los años 90 en Sevilla que todo alumnado que venía en octubre, noviembre, diciembre, por el motivo que sea, iba al Antonio Domínguez Ortiz, del Polígono Sur. Es decir, con lo cual estamos haciendo un pan con unas tortas. E incluso regula en cuanto a las actividades complementarias que implican cobro de cuota, muy habituales en los centros concertados, distinguir entre las necesarias para el currículum, que deben de ser gratuitas, de las extracurriculares o las complementarias. Y algo que me gusta menos, pero que ahí está el pacto implícito que tiene dentro por la LOE. Plantea, ya lo planteaba por la LOE, pero también, plantea una comisión para el estudio de la cuantía de los módulos de concierto. Es decir, para aumentar la dotación a la concertada. Eso lo planteaba también ya la LOE y nunca se puso en marcha. Y claro, es lo que plantean muchos estudios. Si usted mantiene la doble red, la libertad por elección por el centro, y quiere luchar contra la segregación, tiene usted que aumentar por los módulos de concierto, en principio. Yo dudo mucho que eso tuviera un carácter definitivo. Todo esto que les he dicho lo tienen ustedes en el artículo 81, 84, 86 y 87, que los 4 tienen carácter básico. Es obligatorio que lo cumpla la Consejería de Educación de cualquier comunidad autónoma. Y una última observación respecto a la segregación. La segregación también es un problema en los centros públicos. Cuidado, ¿eh? Es decir, es verdad que tener una red escolar privada y concertada aumenta por la segregación y ahí están los datos. Pero dentro de los centros públicos también se produce por la segregación. Atento a eso, y más en una organización que defiende a la educación pública. Y 2 preguntas para terminar con eso. ¿Se puede pagar con dinero público centros que promueven la selección social? ¿Qué es lo que se está haciendo? Con una media, la media de cobro por de cuota, hay unos que cobran 600 y otros menos, pero la media por de todo el país es 100 euros al mes, 1.000 euros al año, sin contar el verano. Eso está por todos los estudios demostrados. Eso es selección social alimentada con dinero público. ¿Se puede reducir la segregación escolar respetando la libertad de elección de centro? Eso es lo que pretende por la LOE. Podemos ser más escépticos o no, eso es lo que pretende por la LOE. Hasta ahí lo que afecta esta ley a la educación pública. Para terminar, la parte de participación. Bueno, la parte de participación de AMPA a mí me asombra que estemos tratándola. Lleva 2 años en vigor. Desde el 19 de enero del 21 están en vigor ya las competencias de consejo escolar, las competencias de claustro, selección por de director. Vamos tarde, ¿eh? Vamos tarde.
la sociedad civil planteándonos estos temas y la consejería porque no ha sacado nada al respecto. Solamente a lo que ha dicho antes Enrique, añadir alguna cosilla. Una, el artículo 119, que es fundamental y tiene una redacción importantísima para la participación de la comunidad educativa en los centros y que tiene carácter básico, dice: las administraciones educativas garantizarán, no promoverán, no ayudarán, garantizarán la participación activa de la comunidad educativa. Ese activa es una introducción por los LOE, va en amarillo, va en amarillo. Es decir, cuidado, garantizarán, no es que lo promueva, que lo impulse, no, garantía, usted lo tiene que garantizar. Y la participación en ese sentido activa. Ponlo si quiere, ponlo si quiere. Bien, y en segundo lugar, es verdad lo que ha dicho Enrique de la recuperación de competencia. Ahora aprueba, no solo evalúa los documentos, entra en el tema por admisión por alumno y entra en el tema de buscar recursos complementarios para el centro. También está el Consejo Escolar. Pero por no meter cizaña, sí, de acuerdo, gracias, hombre. Pero por no meter cizaña, me gustaría plantear algo, y como tenemos en marcha un sindicato de directores de centro, me gustaría plantear una cosa. ¿Quién tenía antes esas competencias? La dirección de los centros. La LOMCE le da esas competencias que ahora recupera el Consejo Escolar a la dirección de los centros. La LOMLOE le quita a la dirección de los centros ahora eso y se lo da al Consejo Escolar. Con lo cual, esto nos plantea que entre directores y participación de comunidad educativa hay una relación que habría que revisar. Y más cuando hay en marcha un sindicato de directores que supongo que plantearán más tarde o más temprano un cuerpo de directores. Bien, eso en cuanto a la participación. Sí me gustaría una cosa mínima sobre este tema de los órganos colegiados porque pasa desapercibido. Los órganos colegiados por de la Administración normalmente pueden adoptar sus decisiones por mayoría, sin más, por mayoría tal. Sin embargo, con el Consejo Escolar se dice que las decisiones del Consejo Escolar se tomen por consenso, un poquito especial, y que las administraciones determinarán las mayorías necesarias o cualificadas para ciertas decisiones. Cuidado con esto, porque las administraciones son las autonómicas, claro. Son las que van a decir, para esto, el 75%, el 50% o el 80%. Cuidado con este tema, que va a ser una de las propuestas. Para terminar, algunas sombras, en ese sentido tengo que decirlas, ¿no? Hay un gran problema con toda por la LOE con la aplicación por las comunidades autónomas. Es decir, la LOE está muy bien, pero ahora en un 50% lo tienen por aplicar por las comunidades autónomas. Y hay comunidades autónomas que ya han dicho, cuyos partidos gobernantes ya han dicho que la van a derogar. Nada más que cojan el gobierno. Eso es un problema. 2, financiación. Es verdad que por primera vez dice el 5% del PIB. Como dijo ayer José María, cuidado, cuando el PIB baja, como ha pasado con la crisis, pues el 5% es menos. Gasto por alumno. Gasto por alumno. Pero yo le añadiría algo más que no viene en los LOE. Y sobre todo por Andalucía. Es necesario un fondo, y en el manifiesto porque publicó Rede en el 2015, lo venimos diciendo una vez y otra vez. Es necesario un fondo interterritorial para compensar las enormes desigualdades en este país entre el norte y el sur. Hay una brecha educativa norte-sur tremenda. Ayer dio José María el dato de gasto por alumno de un 4.500, 9.000 en el País Vasco, pero cojan cualquier parámetro educativo y el mapa está partido por la mitad. Haría falta un fondo interterritorial, porque la educación ni es un gasto,
ni es una inversión, ni es un servicio. La educación es un derecho y además fundamental, no como el de la vivienda, que no está obligado el Estado a darte una vivienda. Este es un derecho fundamental, que está el Estado obligado a darte. Atento a eso. En tercer lugar, muchas medidas diferidas en el tiempo, con poca concreción. Por ejemplo, se dice 10 años para que los centros ordinarios estén acondicionados para la inclusión de niños con necesidades educativas especiales. 10 años. En la creación de plazas públicas, que antes cité, también van diferida. Creo que para que la educación inclusiva y la segregación hubieran hecho falta más medidas, más concreción para esa escolarización, como por ejemplo incluir mínimos y máximos de alumnado con vulnerabilidad socioeducativa en cada centro, mínimos y máximos, es decir, que cada centro tenga un índice de inclusión y que eso se tenga en cuenta para la escolarización. Oficinas de acompañamiento en la escolarización, se viene pidiendo desde Save the Children, desde montones de sitios, es decir, el alumnado de bajo nivel socioeconómico tiene también un problema para moverse en la jungla burocrática de la escolarización y se plantean oficinas municipales o por zonas de acompañamiento en la escolarización. Insisto, no se plantea, ¿no? Es decir, creo que haría falta en ese sentido un poquito más de concreción. Y para terminar, algunas propuestas, ¿no?, que por hacerlo, digamos, en positivo. Y yo planteo 7 propuestas. Hace falta un nuevo Real Decreto de conciertos. Digo Real Decreto, el que depende de Madrid. El actual que tenemos es del año 85. Tiene ya casi 40 años. Y los resultados de esos 40, de cómo ha funcionado ese concierto, pues ahí lo tienen. Desde el minuto 1, la red concertada estuvo con un cobro de cuota y con selección. Esto se está cayendo por aquí. Y con selección por alumnado. Ese Real Decreto habría que cambiarlo. 2. Vamos ahí. Vale, gracias. Estamos cómodos. Bueno, cómodo nunca se está, pero bueno. Con cierta edad ya cómodo nunca se está. 2. Nuevo decreto de escolarización en Andalucía. El decreto de escolarización actual es de Imbroda, plantea por la libertad de elección de centro. No atiende al tema de la segregación escolar, donde entraran estos temas, porque he dicho antes, máximos y mínimos, oficina de acompañamiento, otro sistema de asignación de plaza, pues, por ejemplo, el de doble lista, que si quieren hablamos luego. 3. Un plan de actuación de la inspección educativa sobre cobros de la concertada, que no lo ha tenido nunca, desde el 93 que yo entré. Nunca ha tenido un plan de actuación, ni se lo encomendó el PSOE, ni se lo encomendó el PP. 4. Concretar las mayorías cualificadas del Consejo Escolar. Lo que dije antes, porque ese es un tema que os puede atar mucho las manos. 5. Aumentar las competencias del Consejo Escolar, más todavía de las que tiene ahora. En especial sobre la selección del director, en especial, que se ha avanzado. Para la LOMCE, en la Comisión de Selección, 2/3 era de la Administración, 1/3 del centro. Ahora es mitad y mitad. Creo que habría poco avanzar. Y por último, y que resume a todas ellas, desarrollar la LOMLOE. El problema de la LOMLOE es que las comunidades autónomas contrarias no la están desarrollando, así por la cara. Los currículum que dice que van a salir, somos la última comunidad autónoma en publicar los currículum. Pero bueno, no solamente el currículum, otras cosas como les he dicho antes. Desarrollar, en definitiva, la LOMLOE. Y un consejo para esta espléndida organización que defiende por la educación pública. El lenguaje nunca es inocente. Cuando tenemos tanto ruido mediático con la educación, tanto artículo en prensa, etcétera, etcétera,
Cuando a un dirigente político en su discurso repite más las palabras excelencia o esfuerzo que educación pública o equidad, les está hablando claro. Muchas gracias. Bueno, tiene ahora la palabra Pilar y adelante. Muchas gracias, Marina. Yo voy a empezar como ha empezado Pedro, felicitando a CODAPA por su 40 aniversario. 40 años no son poco, pero realmente son nada. CODAPA no se entendería sin todos los que estáis aquí y todos los que han ido pasando. Sin gente que creyó realmente en la participación en un momento donde en España la participación no sonaba, pero también dejándose llevar por las derivas del momento y hemos tenido momentos de mucha utilización política, otros momentos de enfrentamientos, otros momentos de vamos a colaborar, pero fundamentalmente CODAPA son las madres y los padres que día a día cruzan las vallas, las puertas, los porteros electrónicos de esas cosas que llamamos colegios, institutos y en su momento guarderías. Si yo os tengo que contar directamente lo que pienso de la LOMLOE, no os lo voy a contar como han hecho mis dos colegas. ¿Por qué? Porque ellos son docentes directamente, porque Enrique ha tenido responsabilidad en Asadipre, antes de que Asadipre se convirtiera, entre Asadipre y ADIAN, en un sindicato directamente con representación en las últimas elecciones sindicales. Y, evidentemente, Pedro, desde su visión como profesional, como inspector y como miembro de Redes, que alguna vez supongo que Pedro nos contará cómo surgió Redes, que es importante ver también que los conflictos con la Administración no solo los tenemos las mamás y los papás. Yo sí que os voy a decir qué es lo que yo, Pilar Triguero, piensa de la LOMLOE. Independientemente de que ellos han explicado artículos, han explicado que es un refrito, la LOMLOE es una ley cobarde, ¿vale? ¿Y sabéis por qué es cobarde? Porque el supuesto gobierno más progresivo de la historia se limita a reflotar la LOE, a reflotar una ley que ya nació coja, que nos vino muy bien porque derogaba otras cosas, pero bueno, era una ley que nació coja, que jamás ha puesto el acento y la defensa que le corresponde a un gobierno de una nación en la educación pública, que es la que vertebra el sistema y es la única, y ya os lo han dicho tanto Enrique como Pedro, que garantiza, o debería garantizar, porque ahora hablaremos de nuestras realidades y de nuestros centros públicos, la igualdad, la inclusión, la equidad, y que ahora veremos si la hace o no la hace, porque la mañana es vuestra y el debate es vuestro. ¿Sabéis lo que yo sí le agradecía a la LOMLOE? Que eliminara algo que era perverso en la LOMCE, y era que esos terrenos de los ayuntamientos, que parece que a todo el mundo le pasaba desapercibido, la LOMCE les dio la potestad de dárselos a empresas privadas para que construyeran sus centros, quitando a esos ciudadanos de esos ayuntamientos la posibilidad de que allí se construyera un centro público. Eso fue perverso. Y es lo único que yo le aplaudí a la LOMLOE directamente. ¿Por qué? Porque ¿en qué más avanza? Simplemente en que le quita, le rasca un poquito el blindaje que le pone la LOMCE a los conciertos educativos, que por cierto en Málaga lo hemos aprovechado para quitarle líneas a la concertada y sin embargo en Andalucía no ha sido así, pero que parece ser que todavía no se han enterado muchos gobiernos, incluyendo en comunidades autónomas donde gobierna el PSOE, que ese blindaje estaba quitado, que no tenían por qué concertar bachilleratos, que no tenían por qué concertar ciclos formativos, que es que
directamente los conciertos nacen, supuestamente, de una necesidad social, pero son un contrato. Si cumples, se te mantiene el contrato, y si no cumples, se rescinde el contrato. Aquí no se rescinde un contrato con una concertada, a no ser que le eches mucho valor y te vayas a contar niños. Que, por cierto, algún día os contaré cómo siempre que íbamos a determinados centros concertados religiosos, los niños estaban de excursión o se habían puesto malos. Nunca ha habido más enfermos que en la concertada. Cuando les dieron puntos por enfermedades crónicas, todos estaban con alguna enfermedad crónica. Cuando les dieron puntos por familias monoparentales, surgieron unos divorcios exprés enormes que, claro está, los directores y directoras de los centros concertados les daban la puntuación por familia monoparental hasta que CODAPA alzó la voz y dijo, sentencia. Familia monoparental es donde la patria potestad la tiene una de las dos progenitores. Punto. Lo demás no otorga puntuación. A mí me vino muy bien, porque yo aproveché, evidentemente, a las redes sociales, la prensa, para decir que estábamos fatal. Cuando la escuela privada concertada religiosa se permite tener el mayor número de divorciados entre sus asistentes, mal asunto. Mal asunto, ¿qué le vamos a hacer? Pero la LOMLOE es algo más. La LOMLOE es la necesidad que tenía España con este gobierno o con el que hubiera habido de seguir gastando fondos europeos, y eso os lo han explicado muy bien. Directamente, con esta ley puede gobernar el PSOE, el PP o los que vengan. Las leyes lo aguantan todo. Los desarrollos normativos de las leyes lo aguantan todo. Sobre todo cuando no tenemos una ciudadanía crítica, porque tenemos una ciudadanía aburrida. ¿Y por qué estamos aburridos los padres y las madres? Porque nos bombardean con muchas noticias de todo lo que nos van a cambiar, pero luego vamos al colegio o al instituto de todos los días y vemos lo que ha cambiado. Nos han devuelto a los consejos escolares la potestad de aprobar. Y algunos dicen, ¿pero cuándo lo hemos aprobado? Otros dicen, es que hay que ver que es que los padres se meten en cosas que son de profesionales. ¿Perdón? ¿Hay alguien más profesional en la educación que un padre o una madre que se preocupa del futuro de sus hijos? ¿Realmente creéis que por no tener un título en geografía, historia, en lengua y literatura o en filosofía, no entendéis qué queréis para vuestros hijos y para vuestras hijas? Una ley que es valiente, habla de 10 años, no le pone plazo a otras cosas y sobre todo no pone pasta en lo alto de la mesa, no. ¿Tú quieres una transformación social? Deja de dedicar dinero a determinadas políticas que sabemos que terminan en las papeleras, y no voy a nombrar ninguna campaña, y dedícaselo realmente a lo que necesita que se lo merezca. ¿Cuántos de vosotros os pasáis más tiempo reivindicando que a vuestro colegio y a vuestro instituto se les den unas condiciones dignas de habitabilidad? Se termine de construir, se ponga esas persianas que le faltan, que el dinero que la consejería otorga libremente a esos institutos que sí tienen capacidad de contratación y no los colegios pobrecitos de infantil y primaria, se contraten de aquella manera y cuando llegáis al consejo escolar se os ocurra decir, ¿y los presupuestos? ¿Y las cuentas? Y te miren como diciendo, ¿pero que estás desconfiando? Sí, yo por naturaleza soy desconfiada. Punto. Y si me tengo que ir al despacho del secretario y decirle que me saque todos los AZ y voy a ver todas las facturas, no es desconfianza, es responsabilidad. Es la responsabilidad de las que sois partícipes, porque como miembros de los consejos escolares, donde además por derecho tenéis un representante de vuestra asociación de madres y padres del alumnado, sois copartícipes en las decisiones que tomáis y en las que dejáis que tomen otros. Pero además, ¿qué nos dice la LOMLOE con respecto a qué vamos a poder hacer? Bueno, sí, en la comisión de selección de directores vamos a tener más voz. ¿Cómo?
porque mientras no se baje al nivel terreno, o sea, aquí a esta Andalucía nuestra, donde gobierna el PP, y por mucho que se crean que tienen que mantener ese equilibrio, que ahora os explicaré porque Andalucía es el farolillo rojo de toda la nación, porque mantenemos casi, ahora mismo estamos en un 78,5, pero antes teníamos un 80% de pública y un 20% de concertada, y eso parecía ser un sacrilegio para todas las demás comunidades autónomas. Pues si realmente el Gobierno de la Nación se limita a decir, vayan ustedes desarrollando, y nosotros tenemos aquí, en esta Andalucía nuestra, una ley de ámbito andaluz que se llama LEA, que parece que a todo el mundo se le ha olvidado que está ahí, que parece que se le ha olvidado a todo el mundo que CODAPA consiguió modificar el Estatuto de Autonomía para incluir la gratuidad de libros de texto y el transporte escolar, para que viniera el gobierno que viniera, no pudieran echar marcha atrás. Menos mal, porque en esta Andalucía nuestra nadie pensaba en un vuelco electoral, nadie pensaba que iba a gobernar otro partido político, y hubieran corrido mucho a quitar lo que nosotros conseguimos garantizar como derecho. ¿Sabéis lo que no se han atrevido a quitar? Y lo han intentado. La reserva famosa esa de plaza con la que os encontráis cuando llegáis a esas comisiones de garantía de admisión y os dicen 3 plazas reservadas, que además no os enteráis cómo se levantan, a no ser o que os hagáis un manual de resistencia de me voy a tragar una tras otra todas y cada una de las solicitudes, me voy a hacer muy amiga de la gente de Leoy para que me diga si esas plazas se van a ocupar por necesidades educativas especiales o específicas, porque no es lo mismo las plazas que se reservan para niños y niñas socialmente desfavorecidos, que al final esas son las plazas, que las que se reservan para educación especial. ¿Qué ocurre? Que al final nos tenemos que convertir en estudiosos si queremos participar. Yo a los míos siempre les digo lo mismo. Si os metéis en esto, os metéis de forma voluntaria, porque queréis colaborar, por lo que queráis. Pero si os metéis en esto, tenéis que estudiar. Para hablar de tú a tú de educación, tienes que conocer legislación, te guste más o te guste menos. Y si tenéis suerte, habéis dado con una federación que se dedica a hacer cosas sencillas, comprensibles, directamente, que os puedan dotar de esa herramienta para no llegar a un consejo escolar y que os lean las evaluaciones. Porque sí tenéis mucho que decir, sobre todo si os las mandan una semana antes y las podéis estudiar. Y si no, ya podéis aprender a decirle al jefe o la jefa de estudio, no, mira, que a mí la tartita con los resultados no me sirve, ¿por qué no me vas leyendo curso a curso? Cuando el consejo escolar termine una vez a las 12 de la noche, os garantizo que os las mandan antes y además os las mandan con todo y cada uno de los detalles. Esos mismos que se dan en el claustro que se convoca previo a los consejos escolares, que provocan muchas veces el retraso del consejo escolar, porque en el claustro, si va todo bien, nadie dice ni pío y todo es muy bien, y ahora que el director responda. Y si en ese claustro hay enfrentamientos, bueno, os vayáis a creer que los claustros son todos un dechado de todos nos llevamos bien. Te puedes encontrar con que el de turno se dedique a masacrar al director porque no le gusta. Bueno, ¿os acordáis de cuando irrumpió Apia en esos claustros? Todo lo que los directores hacían, que no era exclusivamente lo que decían que eran los derechos del profesorado e implicaba la participación de alguien más, eso se convertía en debates de claustro de gente que no había intervenido en su vida y que además se limitaba a llegar, dar su hora, el que la daba, porque yo he tenido algunos directamente a los que le hemos largado la inspección para que se sentara allí a escuchar sus clases magistrales, y luego íbamos a consejo escolar. Consejos escolares que sistemáticamente se convocaban sin el tiempo reglamentario y decían, no, si no pasa nada, si nos llevamos bien. Nos llevamos bien hasta que se te ocurría decir, no, hombre, no, es que yo
Si me dices más o menos cuando va a ser el consejo escolar, te voy a poner lo que nosotros como familias queremos que vaya en un punto del orden del día. Entonces empieza, hombre, estamos hablando no de esos directores y directoras excelentes que se lo creen y que dicen yo soy el presidente de la comunidad educativa. Aquí tenéis 2 ejemplos, ¿vale? Estamos hablando del resto, de a los que le vino estupendamente que la LOMCE dijera, deciden los directores. ¿Sabéis el descanso que le supuso a algunos? Enrique, tú lo sabes. ¿Por qué? Porque eso de la participación, si es mala en el claustro, no te voy a contar cuando encima vienen otros de fuera. Y además, cuando tenemos a unos ayuntamientos que la mitad de las veces hacen missing y no aparecen, ¿para qué voy a aparecer en el consejo escolar? Hombre, pues teniendo en cuenta que tienes competencias, sobre todo en los centros de infantil y primaria, que son tuyos, que no son de la administración, que tú se los has cedido, pero tú los mantienes y tú los limpias y tú le pagas el agua y la luz, mientras que los institutos los pagamos con los impuestos de todos, bueno, los del ayuntamiento también, ¿vale? Porque ya nos cobran bien. Pero esa diferencia entre creerse o no creerse la participación ha convertido a esta Andalucía nuestra en que, independientemente de quien esté gobernando, a CODAPA, a sus federaciones y a su AMPA les toque seguir peleándose con el que sea. Las leyes que se han ido aprobando en estos 40 años de historia de CODAPA, para lo que nos ha servido es para tener una referencia normativa y para comprobar cada vez que hacíamos una cosa de esa, que sí, que la referencia normativa estaba ahí. Pero ya me contaréis cuántas veces se han llevado a cabo eso. A mí me hizo mucha gracia cuando aprobamos los decretos, los famosos 310. Jamás he visto tantas protestas por parte de docentes simplemente porque se daba la potestad a los directores que decidieran el número de departamentos que iba a haber en secundaria. Y decías tú, pero bueno, ¿de verdad es tan importante que haya departamentos unipersonales con reducción de horario? El de filosofía se reunía con él mismo para hacerse su acta y tenía su reducción horaria que le corresponde a un jefe de departamento. ¿Y qué hacíamos mientras los padres? ¿Qué hacíamos mientras los padres y las madres? Seguir pasando curso a curso por esas reuniones que eran obligatorias y siguen siendo a principio de curso, donde lo primero que te tenía que decir el tutor o la tutora son los criterios de evaluación que iban a regir el año escolar de tu hijo o tu hija. ¿Cuántos de los aquí presentes tienen copia de esos criterios de evaluación? ¿Con la otra ley, con la anterior o con esta? Poquitos. ¿Cuántos realmente conocéis el sentido que tiene vuestro centro porque os han dado el proyecto de centro, que ya no es proyecto anual de centro, que es un proyecto que está vivo, que se puede modificar, pero que es quien rige ese sentido de centro, esa pertenencia a una comunidad educativa? ¿Qué queremos hacer en este centro concreto con nuestros niños y con nuestras niñas para que tengan las mejores posibilidades de futuro? ¿Cuántos papás y mamás habéis asistido a las reuniones de tránsito entre los que salen de sexto y se van a primero de eso? ¿Y habéis salido sabiendo a lo que van y con la tranquilidad de pobrecitos mis niños que se van con los grandes? Pocos, ¿verdad? Bueno, pues todas esas cosas vienen reguladas en la ley, pero tenemos un problema. Y el problema en este país es que para que se cumpla la ley la tenemos que exigir los ciudadanos. Es como si nos hicieran un favor. O sea, tenemos los derechos por la ley, pero no son unos derechos automáticos. Antes Enrique decía, y Pedro también ha ahondado, en que la segregación hace mucho daño a la educación. Pero no os vayáis a creer que la segregación está solo entre el centro público y el centro concertado religioso o no que hay al lado. 2 centros públicos pegados, uno al lado del otro. A uno van una etnia muy determinada, porque en el otro pues solo vamos a tener 2 líneas. Entonces, como el otro es más grande, aunque tengamos que poner aulas prefabricadas en el patio,
todos los que lleguen van ahí. Pero ya que los tenemos ahí, y además los vamos a dotar directamente de una aula de adaptación lingüística, pues también vamos a meter a los inmigrantes. Hombre, porque los inmigrantes hay que escolarizarlos en todos los centros por igual. Hombre, es que no tenemos recursos para todos. Estamos hablando de educación pública, donde se supone que tenemos que eliminar la segregación, donde se supone que todos tenemos que luchar por la inclusión, que no por la integración. Que a mí cada vez que me dicen la palabra integración, digo que yo no quiero que me integren a ningún niño y a ninguna niña, que quiero una educación inclusiva, que no es lo mismo. Que quiero una educación en valores para todos. ¿Y sabéis por qué esta ley yo la llamo cobarde? Aunque algunos se moleste. Porque tuvieron la magnífica oportunidad de sacar la religión de la escuela. Y había muchas fórmulas. Y no han movido ni un solo dedo. Y no es cierto que el concordato se lo prohíba. Era tan fácil como decir, si yo te voy a seguir pagándolo a los profesores de religión, pero tú los vas a dar en horario extraescolar o los vas a dar en tal local que es de esa confesión religiosa y yo te lo voy a pagar. ¿Lo han hecho el gobierno más progresista de la historia? No. ¿Por qué? Porque con la Iglesia hemos topado. Cuando en Málaga nos dedicamos a hacer público a dónde llevaban nuestros dirigentes socialistas, evidentemente, a sus niños y a sus niñas, sorpresa. Educación pública. Hombre, es que está sostenida con fondos públicos, digo, sí, y con uniforme. ¿Vale? Ahí me eduqué yo, en la privada, en el Opus. Muy orgullosa. Me dieron la mejor educación posible. ¿Estaba al alcance de todos? No. ¿Sabéis por qué yo elegí la pública? Porque quería que todos los que vivían alrededor de mi hijo y mi hija tuvieran las mismas oportunidades. ¿Por qué? Porque eso se llama progreso social. O conseguimos que avancen todos, cada uno, poniéndole la ayuda y las medidas que necesitan para igualar la carrera, o no sirve de nada. ¿Sirven los ascensores sociales? Sí. Mientras sigan arriba dándole al botón los de siempre, los demás seguirán abajo. ¿Qué tenía la LOMCE de perverso? Que buscaba mano de obra barata para las empresas de los que están arriba. Eso lo ha modificado la LOMLOE, permitirme, pero no. No lo hizo la LOE en su momento y no lo ha hecho la LOMLOE. ¿Sabéis cómo se cambia esto? Con vuestra participación. Asesorándonos por gente que conoce muy bien eso, pero sobre todo con ejemplos como el que Valentín os dio ayer. Se puede, y además los míos lo saben, bordear la ley sin saltársela. Yo jamás diré, por lo menos en público, cuando se está grabando, que la ley no la podemos saltar. Luego ya fuera, si queréis, os cuento cómo. Pero bordearla siempre. ¿Y por qué? ¿Y por qué se puede bordear? Porque nuestros políticos están más preocupados en terminar haciéndose la foto con la nueva ley que han sacado, que en rematar todos esos flecos que nos han dejado para que nosotros aprovechemos. Así que os animo a seguir participando, a seguir en vuestro día a día en los centros, a seguir peleando todo lo que os parezca injusto. Y animo a CODAPA para que sea el paraguas que recoja todo eso. Y ahora, vosotros mismos. Bueno, abrimos el turno de preguntas. Gracias a los tres, de verdad. Creo que han sido 3 visiones perfectamente engarzadas en todo lo que suponen los cambios, lo que podemos cambiar, lo que no se está haciendo, ¿no? Yo, sinceramente, me siento muy identificada con lo que ha comentado Pilar. Es verdad que muchas veces las familias tenemos miedo a participar porque pensamos que en fin, que un consejo escolar acaba siendo solamente normativas, proyectos, aprobar, y esa vorágine de dejarte llevar y no ser capaz de aportar nada por miedo a meter la pata o a que te recriminen algo, pues creo que aquí muchos y muchas de las que estamos en la sala lo hemos sufrido bastante. Vamos a iniciar un turno de preguntas, pero a mí hay una cosa que, bueno, hay muchas cosas que me han llamado la atención, pero cuando Pedro ha comentado el tema de la escolarización, yo he interpretado
¿este decreto de escolarización que tenemos en Andalucía entonces es contrario a la ley? Pregunto. Este decreto de escolarización debería ser revisado de acuerdo con las orientaciones de la LOE. Nadie lo ha recurrido, nadie ha dicho nada, está implantado desde el 19. Yo pienso que la LOE se implanta en el 21, yo pienso que es un decreto, y por eso lo pongo como una propuesta, que debe ser revisado sin ninguna duda, sin ninguna duda. Porque me parece que no responde a principios fundamentales de la LOE. Pero no es ilegal. No, si yo no digo... Vamos Marina a ver... te pregunta que si es que yo un no he dicho que sea decreto... legal. No, lo digo yo que Yo sí. no estoy diciendo, Marina te pregunta. Que yo no estoy diciendo que sea legal. Claro. Está vigente. Claro, y tan vigente. Claro. Está vigente. Pero las normas, ¿cómo se cambian? Uno, o porque las recurre y hay una instancia judicial que te dice efectivamente es anticonstitucional, o porque la cambian o porque la revisan. Así se cambia por las normas. Revisión, cambio o un recurso de que efectivamente se está implantando algo contrario a indicaciones de la LOE. Nadie lo ha hecho hasta ahora. Pero fíjate además que quien tiene potestad para hacer eso son los partidos políticos con representación. Entonces, lo lógico es que cuando esta ley se aprueba, se implanta, empieza en el 2021, el PSOE de Andalucía se hubiera plantado en el Parlamento y hubiera dicho: señores, en aplicación de la nueva ley, tienen ustedes que modificar este decreto. ¿Los has oído? ¿Los has visto? No. Sí, pero perdóname, es decir, el problema es más complicado. Vamos a ver. Tú tienes una ley de educación de Andalucía de 2007 que dice que los centros sostenidos con fondos públicos forman parte de la red pública. Es que eso dice la LEA. Sí, sí. Es que eso dice la LEA, que los centros sostenidos con fondos públicos, es decir, los concertados, responsables de la segregación, etcétera, etcétera, que hemos hablado antes, forman parte de la red pública. Claro, es decir, con esa LEA como está, cualquier planteamiento que se haga en Andalucía tiene que ir de acuerdo a la LEA, pero es que la LEA dice eso. Es decir, habría que ir a modificar incluso la Ley de Educación de Andalucía desde mi punto de vista. Yo cuando leí eso, 2007, recuerden ustedes quienes gobernaban y la coyuntura política no daba crédito al respecto. Vamos a ver, es que nosotros tenemos un problema, es decir, está en vigor el Real Decreto de Concierto del año 85, normas básicas de concierto. Eso está en vigor a nivel de todo el Estado. Claro, y el decreto de Imbroda puede decir que no, esto no va en contra de ese Real Decreto. ¿Por qué? En ese Real Decreto se dice que la educación concertada debe ser subsidiaria de la pública. Subsidiaria, ¿eh? Que no se deben pagar cuota, que es gratuita completamente. Claro, 40 años después de ese decreto, ¿cuál es la realidad? Uno, se ha consolidado por la red concertada, no como subsidiaria, sino como alternativa. Y la consolidó la LEA. Y la consolidó la LEA. Como alternativa, no es subsidiaria. Yo es que tengo derecho a elegir. Y usted me tiene que poner un concertado y un público en zona de escolarización. Bueno, eso está. Y mientras que, insisto, el Real Decreto pone subsidiaria. El cobro de cuota ya es por la cara. Ya, el cobro de cuota a mí me asombra ya que ya ni se esconde. No, es que son voluntarios, es que son por donaciones voluntarias. Ya ni se esconde. Ya salen los estudios y dicen, aquí se cobran por 200, 300, 100. Es generalizado. Y tercero, después de 40 años, que es lo que a mí me duele más, la privada concertada ha sido desleal con la enseñanza pública. Desleal. No ha tenido vocación de servicio público. Cobró cuotas desde el primer momento, se planteó como alternativa desde un primer momento y ha seleccionado al alumnado desde un primer momento. Los estudios demuestran claramente que vamos camino de que cada clase social tenga su escuela.
Privada clases altas, privada concertada medias altas y el resto a la pública. Entonces, esa realidad, es cierto lo que dice Pilar. ¿Cómo la afronta por la LOE? Tímida, muy poquita cosa. Lo único, señores, que la escolarización del alumnado segregado, del alumnado vulnerable socioeconómicamente, tiene que ser una escolarización repartida entre centros públicos y centros privados. Que las comisiones de escolarización estén atentos a que no haya una segregación. Pero claro, a mí me parece que la realidad histórica de estos 40 años es tan dura que merecía medidas mucho más fuertes que es lo que he dicho en la segunda parte. ¿Sabéis un dato? Cuando se habla de concertada, por ejemplo, en Andalucía, que yo creo que es uno de los grandes problemas, este dato numérico que os voy a dar. Yo pregunté un día al director general de Planificación, que había estado en los gobiernos anteriores, y que se mantuvo en el gobierno primero del cambio, digamos, ¿no? Y era la misma persona, que ha estado toda la vida allí. Hasta hace 2 meses ya, como ya yo no sigo tanto el tema, pero le decía, vamos a ver, el tema de la concertada, porque llega un momento que tal. ¿Sabéis? Hay 800 y pico municipios en Andalucía. ¿Sabéis en cuántos municipios hay escuela concertada? En 140. ¿Cuál es el problema? Que los 600 y pico restantes no se movilizan porque parece que no tiene ese problema. ¿Entendéis lo que quiero decir? Si en tu pueblo hay un colegio y nada más que hay uno, pues yo para qué me iba a movilizar si hay uno. Pero es que ellos, en los 140 municipios donde hay concertada, se moviliza a más no poder. ¿O no visteis las manifestaciones los domingos con los coches, con estos naranjas, con los globos naranjas, y parecía que se iba a venir el mundo abajo? Pues ese es un tema que aunque a ti no te afecte en tu núcleo de población X, porque en mi pueblo hay 6 o 7 colegios, en Isla Cristina, pero no hay ninguno de concertada, entonces pues la comunidad educativa de allí puede entender que eso no nos afecta, porque como no lo vivimos, esa realidad, pero hay muchos municipios, 141, me dijo el dato en aquel momento, que sí que lo hay. Pero claro, ahora estoy pidiendo una participación activa a través de las federaciones o de CODAPA o de las asociaciones, que nos tenemos que movilizar, que hoy no nos comen el terreno. ¿Sabéis por qué nos comen el terreno? Porque os voy a poner una prueba evidente que lo veis, sobre todo yo lo veo en las capitales cuando veis. No se puede tener más carteles en las fachadas, va a venir abajo la fachada de los carteles que ponen. Bilingüe, no sé qué, no sé cuánto, pim, pom, y pasa a los padres y las madres por ahí y dice, mi hijo de aquí va a salir hablando inglés perfectamente, un C1, va a sacar chiquillo. Y nosotros nos da miedo poner un cartel, y cuando va a poner un cartel, hay un montón de directores y directoras que llama a la inspección para ponerlo. Yo voy a llamar a la inspección, mi consejo escolar ha decidido que se ponga un cartel, aquí se pone el cartel, caiga quien caiga. En mi colegio ha habido encierro de la comunidad educativa, defendiendo en este caso a las monitoras escolares porque teníamos todos los proyectos del mundo, todas las actividades complementarias y no teníamos nada más que 12 horas o 20 horas de monitoras escolares. Y allí hubo un encierro. Yo llamé a alguien para montar el encierro, si eres capaz, me abre un expediente. Que la comunidad educativa ha votado esto en el consejo escolar y ha dado el visto bueno a que se haga. Y me puede venir la inspección y decirme, es que eso no está en las atribuciones del consejo escolar, pero ¿nos creemos lo de la comunidad educativa, sí o no? Si nos lo creemos, como yo decía antes, y la comunidad educativa lo ha votado, pues se lleva a cabo, pero que nos armemos en eso. Que al que no lo afecte, no te afecta directamente porque en tu pueblo nada más que hay pública, ¿no? Pero es que como los 600 y pico de municipios que no están afectados no nos movilicemos, nos gana la partida, nos gana la partida. Hay una cosa evidente en mi pueblo. Mira, el colegio que yo dirigía está frente al único colegio privado que hay en la provincia de Huelva, de una empresa que tiene colegio en todas las provincias. Y antes ya nada más que iba de mi pueblo a hacer una ruta con el transporte. Iba los hijos de los patrones, de la gente de empresa, de la gente de... ¿Sabéis quién va ahora en el autobús ese? Nada más. Los chinitos. Los chinitos. Les da igual la religión y tal, lleva a los chinitos, porque lo me hace creer ellos que como tienen empresa y tal, pues ellos lo van a sacar más esto, ¿me entiendes? Entonces, vamos a luchar y vamos a poner en valor los proyectos educativos y las cosas que hacemos en la escuela pública, porque a veces nos da vergüenza salir y decir, en este colegio, en este instituto se hace tal cosa, y en este colegio se respetan los derechos de la gente, y la gente viene luego, cuando tú respetas las cosas, Yo ponía un ejemplo el otro día de mi colegio, nos dieron premio la asociación Cristal y de padres y madres de niños trans o niñas trans, ¿no? Porque respetamos los derechos de un niño que se acogió a su derecho a la familia de cambio de identidad de género. Luego vino otro
Y ahora todo el mundo de Huelva quería venir a nuestro colegio por eso, ¿no? Que nosotros no hacemos nada especial, lo único que hacemos es cumplir la norma. Y eso lo tiene que cumplir todo el mundo, que viene en la normativa. No me dé el diploma. ¿Sabéis? No me dé el diploma ni me diga que el director es muy bueno, que el equipo directivo, que la comunidad educativa, que tal. No, si lo que estamos haciendo es cumplir la norma, pero o nos armamos y nos empoderamos o nos comen por sopa, ¿eh? Porque no hay que ser muy avispado para darse cuenta de por dónde van los tiros, ¿eh? En esta Andalucía nuestra, donde hemos tenido un montón de años un gobierno que podía haber hecho muchas más cosas, ¿verdad? Pero como a veces no nos escuchaba alguna gente, pues bueno, pues ahora estamos como estamos. Pero es que esta gente que está, con la buena cara, con la buena disposición, con la buena tal, vamos a ver si no van a estar tantos años más que los otros estuvieron, ¿eh? ¿Sabéis o no? Que a lo mejor si lo hacen bien y la gente lo vota, yo siempre respeto a la gente un montón, ¿eh? Yo me presenté para alcalde en mi pueblo una vez, tras ganar unas primarias, y ganó otro partido con mayoría absoluta. ¿Qué tengo que hacer? Felicitarlo y aguantar tirón, ¿no? Ahora la gente dice, ¿qué fenómeno eres? Digo, ahora fenómeno. Ahora fenómeno. ¿Sabes? Entonces, claro, ha dicho antes el compañero, y ya yo no voy a defender tampoco a la dirección escolar, porque, bueno, la voy a defender lo que tenga que defenderla, pero ya yo soy maestro, normal, ¿no? Porque antes era, ¿cómo era eso de primo inter pares, el que manda entre los iguales? Y eso no sirve para nada tampoco, porque muchas veces no puedo hacer la mitad de las cosas. Ahora han montado un sindicato. Lo primero que dice el sindicato de Asadipre y Adián es que no se aboga por el cuerpo de director. Eso dice en el papel, no sé si será verdad o no. Pues ya yo no estoy, ¿me entiendes? Pero yo lo he leído, que no lo tal. Y digo una cosa, cuando alguien presente un proyecto de dirección en un colegio o en un instituto, tiene que ir paralelo al proyecto educativo, porque este es el programa, entre comillas, electoral, que es mi proyecto de dirección, y mi proyecto educativo tiene que ir en la misma línea. Tú como dices que vas a trabajar por proyecto aquí, en tu proyecto de dirección, para que toda la gente te vote de director, y luego vas y todo el mundo trabaja con los libros todos los días, la página 20, la 21 y la 22. Y entonces que todo el mundo nos vamos a callar 4 años diciendo, escúchame, que lo que tú has dicho en el proyecto educativo y en el proyecto de dirección que hemos votado, aquí nos está llevando a cabo. ¿Quién se lo va a decir? La gente que tiene representación de la comunidad educativa, ¿no? ¿O no? Yo soy el primero que cogía a todos los padres y las madres del colegio y tenía que haber 10 o 12 en la lista para votar, porque había que votar a 8, porque uno lo designa directamente el AMPA. Bueno, pues cambia la jugada de los colegios y tal, y ahora pregunto, digo, ¿cuántos padres y madres hay en tu colegio? Y me dice, 2 en el consejo escolar. ¿Cómo 2? Y el director o la directora no ha movilizado a la gente para que haya 9 o 10. Si es que el primer interesado de que haya más participación tiene que ser la dirección de los centros. Una cosa que tenía aquí apuntado como aportación. En la Junta de Andalucía yo luché un montón por la figura de delegado de padre y madre, ¿no? La figura de delegado de padre y madre está instaurada, ¿no?, con los decretos 328 y 327, pero hay un fallo ahí gordo, que yo daba charla y la gente decía, este tío, es que yo tengo que crear la Junta de Delegados de Padres y Madres desde el primer momento. Sí. Y la normativa pone, se podrá crear la Junta. ¿Cómo que se podrá crear? Si tú creas la figura, ¿para qué la vamos a crear? De manera representativa, ¿para qué? Lo tendrá que reunir una vez al mes, o lo que decida el reglamento de organización, o lo que decida el colegio o el instituto. ¿Y qué mayor información puede tener un director o una directora que reunir a la comunidad educativa y que la gente le dé la información de lo que está pasando en el centro? Si hay veces que nos metemos en el despacho a las 9 y son las 2 y todavía no hemos salido, rellenando papeles y estadísticas y tal, ¿no? Eso ustedes. Y si alguien, que pasa, que yo sé que pasa porque me lo comentáis, si alguien no deja la participación que tenéis, de las atribuciones que os da la norma, pues ir al servicio de inspección, a la delegación territorial, a donde corresponda, a ejercer vuestros derechos, que nos asiste como padre y madre, ¿sabes? Y entonces eso es muy importante. ¿Sabéis por qué es tan importante? Porque está el futuro de nuestros hijos en las manos de todos nosotros, En las manos de todos nosotros. Y después de 33 años de docente, ya yo he visto de todo, Ya yo he visto de todo. Y de 17 años de director también lo veo un montón. Y dice, cuando yo he vuelto a la docencia ahora, digamos, a la clase directa, porque cuando el director daba muy pocas clases, yo que quiero hacer mi colegio con mis niños y mis niñas de ahora, que soy tutor de cuarto, que sean los más felices que puedan, que aprendan lo que tengan que aprender en la medida que cada uno pueda, y que tengan una buena relación con mis padres y con mis madres. Todos mis madres y todos mis padres tienen mi teléfono, tienen el IPACEN,
pero me pueden llamar a la hora que haga falta. Y si tú tienes diálogo con la gente, no hay nadie que me llama a horas intempestivas. Nunca me han llamado en 2 años. Pero si me manda una madre un mensaje ni pasen de que el niño tenía un problema X, médico, yo cojo mi teléfono un domingo y la llamo si hace falta, porque eso está mejorando la relación del grupo y se siente la gente partícipe de ese grupo y lucha por el grupo, ¿entendéis? Entonces no dejarse que cualquiera os merme la representación que tenéis, porque si no, los mayores perjudicados son vuestros hijos y vuestras hijas y todos sus compañeros y compañeras. Así que a ejercerla. Bueno, empezamos con el turno de palabra. Por cierto, una cosa, yo no había hecho la relación esta de que cuando le quitan a los equipos directivos en el Consejo Escolar lo de las funciones, casualmente hay un movimiento ahí dentro de los equipos directivos, curioso. Sí que hubo, sí que hubo. ¿Sabéis lo que pasó? Lo hubo por eso, lo que ¿Sabéis qué pasó? relación que ha Que hecho los Pedro, inspectores ¿no? lo pueden saber cuando es que esto ha ido paso adelante y paso atrás, lo que hemos hablado. Por la Junta de Andalucía en aquel momento, que era otra Junta de Andalucía, cuando la LONCE, que le daba toda la potestad a los directores y directoras, ¿no? Lo que hemos hablado ya, sí, sacó unas instrucciones que fuésemos a un consejo escolar y en el consejo escolar el director o la directora dijera, a pesar de que la norma nueva me da estas atribuciones a la dirección, ya la pongo en manos de la comunidad educativa. Claro, y te encuentras con Vicente y conmigo a lo mejor, pero hubo gente que dijo, ¿quién? Aquí el que mando soy yo, que por lo menos por eso la ley me lo dice, ¿sabes? Sí. ¿No? Y hubo casos de eso, de gente que se negó a llevarlo. Claro, porque de ahí la importancia, Enrique, de que, vamos a ver, una sociedad pues no funciona bajo el supuesto de que todos somos buenos. Todos somos buenos y vamos a pagar impuestos para que haya educación y para que haya educación y sanidad. Así no funciona Hacienda. Hacienda no funciona así, ni bueno ni malo. Usted paga el 30 de junio y se lo quito por cada mes. Quiero decir, nosotros no podemos configurar una educación pública ni organizaciones alrededor de la educación pública que está muy bien sobre la base de la buena voluntad. La buena voluntad, vamos a ser buenos. Si fuéramos buenos, pues no hacen falta leyes. Sino que necesitamos medidas estructurales que obliguen al bueno y al malo. Que obliguen al bueno y al malo. Y la realidad que tenemos es enormemente dura, porque tenemos una realidad a la que se le ha puesto la alfombra roja desde hace muchos años. Eso que he dicho de 2007, como muchísimas cosas más. Y tenemos una sociedad civil desorganizada y desmovilizada. Claro, miren ustedes, claro, los intereses de la privada concertada están organizados y están movilizados. Y ellos no se conforman con decir, no, que haya buena voluntad, no, que la ley diga que formamos parte de la red pública, y lo hace. Y se organizan con medios de comunicación, etcétera, etcétera, para que sus planteamientos estén en los medios de comunicación. Y estamos viendo ahora los 100 mejores colegios, los 40 mejores colegios. Eso sale de donde sale. Y tenemos una realidad de que nos han reconvertido la escuela pública sin darnos cuenta. Por un lado, la escuela privada de subsidiaria alternativa, pero alternativa que casi parasita a la pública y cobrando cuotas por la cara y seleccionando al alumnado por la cara, pero al mismo tiempo nos han reconvertido a la pública. Vamos a ver, a mí me encantan los buenos directores y que digan que los buenos directores quieren tener una relación con su comunidad educativa como si fueran un matrimonio bien avenido. Estupendo. Pero la normativa dice que el director representa a la administración en el centro. Y eso es lo que dice. Y me gustaría que dijera otra cosa. Porque si dijera otra cosa, eso obligaría a unos y a otros directores. Eso daría base legal a vuestras reivindicaciones. Es decir, tenemos que ir a organizarnos, a movilizarnos, a estar en los medios de comunicación, a tener voz pública. Redes ha insistido siempre muchísimo en eso. Nosotros intentamos, tener una revista al mes, un programa de radio quincenal, tener voz pública, imponer el debate, imponer los temas de los que hay que hablar. Y al mismo tiempo hay que formarse. Es decir, la legislación está ahí y hay que relacionarse con ella.
Y por supuesto que hay que saberla leer, hay que saber cuáles son las traducciones que hay que hacer, indudablemente. Pero hay que saber que una ley está en vigor, salvo que alguien la recurra y la convierta en ilegal, la cambien o la revisen. Tenemos, porque les pongo un ejemplo simple, tenemos una ley del aborto desde hace 15 años que hasta ahora ha dicho el Constitucional que es constitucional. Si hubiera dicho que es anticonstitucional, esa ley ha estado en vigor durante 15 años con la Constitución. Pero hasta que no lo diga un tribunal, esa es una ley porque está en vigor. Es decir, hay que formarse con la legislación, hacer lecturas inteligentes de ella. Digo muchas veces, todo lo que no está prohibido está admitido. Todo lo que no está expresamente prohibido está admitido. Entonces ahí hay un camino duro a recorrer. Uno, porque estamos desorganizados y desmovilizados, y porque la realidad de la triple red escolar y el poder que tiene comunicativamente y económicamente esa red concertada y privada es muy, muy fuerte. Yo cuando digo por primera vez una ley orgánica coge la segregación escolar, claro que es una medida mínima, cobarde, etcétera, etcétera, pero es que es la primera vez que se hace. Fíjense en dónde estamos. Es la primera vez que se hace, es la primera vez que una ley orgánica te dice la escuela pública es el eje vertebrador. La primera. ¿Cómo poner eso en valor? Con movilización, con organización y con exigencia de desarrollo legislativo acorde con eso. Un pequeño apunte. Estamos en la localidad de Andalucía con más presencia de escuela privada concertada. ¿Vale? Estamos en la única localidad de Andalucía donde la escuela privada concertada ha ido perdiendo unidades y donde ha recurrido a los tribunales sus patronales de la enseñanza porque a Angélico se le han cerrado líneas. ¿Vale? ¿Se ha hundido el mundo? No. ¿Siguen teniendo a sus clientes? Sí. ¿Le hemos aprovechado a meter otros clientes que no querían? Sí. ¿Sabéis cómo? Sacándoles los colores en la comisión provincial de conciertos, donde la primera vez que FEDAPA votó a favor de que se concertaran unidades fueron las de apoyo a la integración. Esas que no pedían, porque ¿cómo van a pedir las de apoyo a la integración? Como no pedían las de 3-6, porque esos son fondos. Pero ¿sabéis que tenemos también un problema en Andalucía y se llama inspección educativa? ¿Vale? ¿Conocéis los planes de actuación de la inspección? Léeroslo. Y si queréis, además, yo os los doy con las instrucciones que reciben los señores y señoras inspectores de cada provincia, ¿vale? ¿Cuántos habéis visto a vuestro director o directora ir al centro a visitar a la Asociación de Padres y Madres? ¿Muchos? Veo poquitas manos levantadas. Pues que sepáis que lo tienen en la actuación preferente. Si no lo llegaran a tener en la actuación preferente, ya ni os cuento. ¿Sabéis cuántas veces un inspector de motu propio, cumpliendo con su plan de actuación, ha ido a un centro concertado a revisar determinadas cosas que han ido a decirle que estaban pasando en ese centro concertado? Hombre, pues algunos lo hemos tenido que llevar, ¿vale? ¿Sabéis cuándo se pusieron en Andalucía los libros de texto gratuitos? ¿Qué se permitió hacer las patronales de la enseñanza privada? ¿Y qué hicieron nuestros inspectores cuando se les mandaban esos escritos? Se atrevieron a decir, si os importa la educación de vuestros hijos, no les deis libros usados, comprárselos. Y se atrevieron a ponerlo por escrito. Cartitas que los padres te traían y que directamente le llevaba al jefe de inspección. Los jefes de inspección, esos que tienen que luchar contra los suyos y contra nosotros. Resultados, denuncian los tribunales. ¿Sabéis esos seguros escolares obligatorios que cobran en la concertada desde hace 500 años, o sea, desde su creación, y que son ilegales? ¿Sabéis esos psicotécnicos y no sé qué y no sé cuánto que pagan religiosamente esos papás y esas mamás
¿Y sabéis ese ideario de centro que es anticonstitucional y que ni un inspector se le ha ocurrido denunciar? ¿Sabéis cuál es nuestro problema? Que los propios integrantes del sistema educativo que tienen que velar porque se cumpla la norma, mira por dónde tienen muchos amigos en la otra parte del sistema, que cada uno puede ser amigo de quien le dé la gana. No estoy hablando de todos los inspectores, ni estoy hablando de todas las zonas educativas, pero que a verlos los hay. Y que nos han hecho mucho daño también, porque mientras ellos miraban para otro lado y no tenían acceso a ver las cuentas de un centro sostenido con fondos públicos, nosotros le estábamos diciendo que estaban ni más ni menos que haciendo una estafa a esas familias. ¿Sabéis esas actividades extraescolares que se ponen a mediodía para que los papás y las mamás que tienen un centro público y un centro privado directamente, y les ha tocado, no que lo pidan, que por desgracia, sin pedirlo, te los mandan? No, es que les corresponde este. ¿Y sabéis lo que les dicen? Esto se paga sí o sí. Y si no, pues váyase usted a otro centro. Cuando la inspección tenía competencias directas en escolarización, ahora no las tiene, ahora hace los informes de la matrícula viva que va llegando, pero no tiene competencias en escolarización directamente. ¿Sabéis lo que ocurría? Que no había problema, se le buscaba, aunque fuera en otra zona escolar, a ese niño o a esa niña que no podía pagar el uniforme de la marca tal comprado en el centro tal, o los materiales escolares en esas pseudolibrerías que abrían todos los centros privados concertados a primeros de septiembre para vender esos materiales escolares. Cuando se hace trampas en el sistema, tendremos que estar vigilantes de que los garantes de que no se hagan trampas en el sistema también actúen, ¿vale? Cuando se le impide a un centro directamente que participe en la visión que tiene de la educación con desdobles, con trabajo de eso, y se le impide por una inspección que llega y dice, a ver, sácame esto, no, esto no va conforme. Dices tú, pero bueno, te vas a meter en cómo estoy yo organizando y acabas de pasar a tomar café en el centro de al lado. Eso sí, con todos los escudos del mundo mundial y todos los carteles del mundo mundial, y no te has metido en cómo gestionan esos programitas, pero vienes a decirme de que yo no puedo ser una comunidad de aprendizaje donde meta a mis papás aquí porque no tengo un cartel en la puerta que diga me lo han aprobado como comunidad de aprendizaje, entre otras cosas porque faltaba el visto bueno de la inspección. Esa es nuestra realidad, la diaria, la que no nos dan las leyes, nos la da la experiencia. ¿Y sabéis cómo se cambia? Como Pedro os ha dicho, estudiando. Si no conocéis a qué se tiene que dedicar cada uno de los estamentos del sistema educativo, difícilmente vais a poder exigir que cumplan con eso. ¿Que a los directores los elige una comisión? Vale. Una comisión que al final es un concurso de mérito y donde, dependiendo de la zona y del centro, puede haber mucha competencia o puede ya venir designado quién va a ser el futuro o futura directora. ¿Pero sabéis que se pueden quitar? Pues sí, se pueden. Y no pasa nada. Cuando alguien no cumple con su trabajo y no vela por ese centro educativo, claro que se pueden directamente. ¿Que es un trámite muy farragoso? Bueno, vale, pero que hay que hacerlo. Lo que no podemos tener son direcciones escolares que no creen en la participación. Como Enrique dice, mira, Enrique conoce perfectamente lo que sudamos y trabajamos para que la Administración pusiera en marcha la figura de los delegados y delegadas. De hecho, escogimos centros pilotos en todas las provincias que nos demostraron que si los directores, que en aquel momento había en esos 8 centros de primaria y 8 de secundaria, se creían aquello de lo de la participación, éxito garantizado. En los otros fue un fracaso tal que hubo que regular por normativa, que hubiera que elegir sí o sí a los delegados y delegadas en la primera reunión. ¿Sabéis las instrucciones que recibieron muchos centros? No pasa nada. Si no hay ningún voluntario,
¿Sabéis la que recibieron otros? Dependiendo de la sensibilidad de la que estaba, tú cierras la puerta y si no hay voluntarios lo coges a deo, pero la reunión no termina hasta que no haya un delegado o delegada. ¿Esto qué es? ¿Que estamos al arbitrio de que le caigamos mejor o peor a quien tiene la obligación de que se cumpla la ley? No. Esto es que no tenemos ni idea del peso real que tenemos. Y nuestro peso no es, anda, iros por los papás a la delegación que a vosotros hacen caso. No. Si hay algo que las AMPAs hemos sido a lo largo de la historia, es utilizables. Lo mismo somos el banco de recursos para comprar las cortinas, que somos quien tiene que ir a la delegación a quejarse de que no sustituyen las bajas. Manda narices, que luego se te ocurre decir, oye, vamos a hacer un proyecto que fomente la participación de las familias. No se puede. Pero si nos han mandado a que fuéramos a que cubrieran las bajas. Sí, hombre, pero es que a vosotros hacen caso. Pues igual que los directores y directoras reivindican que son directamente la representación de la Administración en los centros, unos más que otros, nosotros también tenemos que reivindicar que la sociedad, sin papá y sin mamá y sin niños, difícilmente iba a mantener un sistema educativo como el que tenemos. Por cierto, más grande el que de algunos países europeos. Así que vamos a empezar a creérnoslo un poquito. Andalucía es el furgón de cola porque le ha interesado a todos los gobiernos que han pasado en la democracia de que Andalucía siguiera sirviendo el vagón de cola. ¿Por qué? Porque eso es mano de obra barata para País Vasco, para Cataluña, para Madrid. ¿Vamos a seguirlo permitiendo o les vamos a dar a nuestros hijos las oportunidades de que no haya furgón de cola y vayan todos en la misma línea? Pues en eso estamos. Muchas gracias. Como una cosita. Por alusiones. Sí, por alusiones, que yo sé que Pedro está deseando porque como inspector creo que... Y ahora ya una cosa, vamos a hacer un momentito. Pedro, que quiera hablar brevemente, Enrique, pero hay turnos de palabra, entonces, aunque luego sigamos, porque luego la idea es a las 12 paramos, recogemos las maletas y demás y volvemos en la parte que va a ser más de debate, o sea, que no preocuparse, que si no se pregunta ahora no pasa nada, que lo vamos a hablar después, ¿vale? Entonces, Pedro, Enrique y ya... Y descanso. Descanso y volvemos después ya con las preguntas de los que estáis y las que estáis ahí, ¿vale? Que sé que hay muchas ganas de preguntar, no preocuparse. Venga. Sí, yo dos cuestiones. Como dije antes, yo no voy a entrar en lo que hacen unos inspectores, lo que hacen otros, porque unos son así, otros son así. Como dije antes, los francotiradores, los más comprometidos, los menos comprometidos, lo que he hecho yo o mi compañero José María. No, porque eso, insisto, nos vuelve a meter en el terreno de la voluntariedad, de los buenos y los malos. Yo voy al marco, que obligue a todos o que no obligue a todos. Yo voy al marco. ¿Y cuál es el marco que tiene la inspección? Insisto, no desde hace 3 años. El decreto de inspección es de 2003, quiero recordar. ¿Cuál es el marco que tiene la inspección que habría que cambiar? Uno, una dependencia del delegado. Es decir, una dependencia de bajísimo nivel político. Y venimos defendiendo, los que lo defendemos, que la inspección necesita ser independiente del poder político. Y tener una dependencia del más alto nivel, del Parlamento andaluz, del más alto nivel, donde presente los informes, etcétera, etcétera. Nosotros, funcionalmente, del delegado de turno. 2, plan de actuación. Nosotros venimos regulados por un plan de actuación que desde hace años cada vez es más vertical y más prescriptivo. Es decir, viene desde Consejería, antes te dejaban un margen de aplicación a tu zona, cada vez 100% prescriptivo, ¿no? Al 100%. Donde un inspector, si tú le dices, yo mismo, o Pilar, o quien sea, oye, ¿por qué no hace esto? Te puede decir, yo cumplo con mi plan de actuación. Y el plan de actuación pues dice por lo que dice. Y en esos planes de actuación, como dije antes, nunca
ha habido, y lo reivindico ahora como propuesta para que lo reivindiquéis, nunca ha habido un plan de actuación sobre lo que está pasando en la concertada. Nunca. Y tercero, las atribuciones que tiene la inspección, que tiene las atribuciones de supervisar, evaluar y asesorar. Pero al final, cualquiera de sus funciones acaban en un informe. En un informe que se eleva al poder político de turno, el delegado. Y el delegado hace o no hace. Es decir, se piensa, quizás también por herencia simbólica de hace muchos años, que la inspección decide. La inspección no decide nada. Nada, desgraciadamente, ¿eh? A mí me gustaría que los informes de la inspección fueran vinculantes, para que los informes sobre no renovarle el concierto al Claré, que firmamos un equipo de inspectores en los años 90, hubieran sido vinculantes. A mí me hubiera gustado, pero lo cierto es que no lo es. La inspección informa y decide el delegado o la consejería. Ese es el marco. Ese es el marco estructural que obliga a todos los inspectores. Una dependencia por de bajo nivel, un plan de actuación que no responde a las necesidades reales de los centros y informes no vinculantes. Tres cuestiones que algunos venimos defendiendo que se cambien en la ley, no porque nosotros somos guay, sino en la ley, que es lo que puede obligar a todos. Y una última cuestión. Yo siempre he defendido que la mejor política educativa es una política económica. Es la mejor. Nosotros tenemos datos tremendos en Andalucía. Somos la última en Producto Industrial Bruto de toda España, la última. Tenemos un 38% de la población en pobreza o riesgo de exclusión social. Tenemos las más altas tasas en pobreza severa, etcétera, etcétera, etcétera. La mejor política educativa es reducir esa tasa de pobreza infantil. Esa sería la mejor, que el niño tuviera condiciones en su casa para leer, para ser apoyado, para trabajar. Ese es lo mejor para que tenga mejores resultados económicos. Cambiar esa política económica que ha condenado al sur a ser una economía de servicios poco cualificados, el turismo y la construcción. Y como dicen los sociólogos duros, con esta economía, con la educación que tenéis, os vale. Yo quería decir, apuntad para luego, para después de las 12, cuando intervengáis, las preguntas y tal. Y un poco la línea de lo que decía Pilar anteriormente. Necesitamos formación permanente. Formación permanente quiere decir que yo todas las tardes, no sé, porque todavía me quedan 4 años para jubilarme, no, menos 3. Pero yo todas las tardes he hecho un par de horas leyendo, no la media hora obligatoria esa que quieres poner. Yo leo más de media hora de las cosas que me gustan, ¿me entiendes? A veces de carnaval, a veces de otra cosa, de política, lo que sea. Pero digo, desde el punto de vista profesional, un montón de horas. A mí hay gente que me dice el señor decreto, pero no el señor decreto porque yo quiera hacer un fenómeno en la norma, sino que tengo que estar al día de lo que hay, más cuando era director. Pero ahora estoy en el otro ámbito, que es en el ámbito pedagógico. Y habéis escuchado aquí unas palabras un montón de buenas, ¿no? Estos días, ayer y hoy. DUA, ¿no? DUA. Y decía, diseño universal para el aprendizaje. La gente decía, ¿esto qué es? Currículum. Ayer me decía algunas compañeras, ¿eso de currículum qué rollo es eso de currículum? Digo, te voy a decir la definición de currículum. Elementos que conforman el proceso de enseñanza-aprendizaje. Queda un montón de bien, pero la gente no se entera, ¿sabes? Hasta que no lo explica más veces. Luego, también otra formación, DUA, currículum, que se tiene que desarrollar. La LOE, como hemos dicho, está la ley, pero hay que desarrollar ahora los decretos. Y tú sabes qué tiene que darle a tu hijo y a tu hija en la clase y cómo se lo van a dar. Que aquello de la página 20 del libro y la 21, ya eso no pone en la norma. Eso no lo pone en la norma. Y tiene que saberlo como representante de los padres y de las madres. DUA, currículum, tenía yo puesto aquí, y saber cómo debería de funcionar pedagógicamente y metodológicamente los colegios. Yo lanzo un reto aquí, y aquí hay gente
conocida y experta del tema de la educación en Andalucía y en España a máximo nivel. Si no cambiamos la metodología que hay en nuestro centro educativo, dentro de 20 años tenemos los mismos resultados, por ejemplo, en PISA. Como no la cambiemos. Y si te va a la norma y la lees, los preámbulos y todo el desarrollo curricular, dice que hay que dar las clases de otra manera, que hay que trabajar de otra manera y que hay que hacerlo de otra manera. Y sin embargo nosotros lo seguimos haciendo igual. Pero claro, si tú no estás formado y no conoces cómo se debería trabajar en el centro, cómo tiene que ser, por ejemplo, DUA, cómo tiene que ser el desarrollo del currículo en las aulas, pues entonces tú, el chiquillo va al colegio todos los días, viene para casa, ¿qué ha hecho hoy? Dice un dictado y 2 actividades, ¿sabes? O tal, y tenemos que conocerlo, por eso yo os invito a que se haga un plan de formación en cada provincia, cada tal, a que conozcáis cómo realmente la norma, cuando se desarrolle los decretos y las órdenes de currículo, sepáis cómo deberíamos de trabajar en los colegios y en muchos sitios no se trabaja de esa manera, ¿vale? Os invito a que hagáis una reflexión en eso. Vale, bueno, venga, Vicente. Una cosa rápida. Sí. Ya está. Una cosa rápida porque después no voy a estar para el turno de preguntas seguramente. Vale. Entonces, por dejarlo un poco en suerte, a propósito de lo que habéis estado hablando, primero Pilar, luego también Pedro y Enrique. El tema, decía Pedro, de que la dirección del centro es la representación de la administración, es cierto, lógicamente, porque nos nombran con un cargo administrativo, pero también nos obliga y lo deja blindado totalmente con esa otra parte que a mucha gente no le interesa ver, y es que tienes que buscar el equilibrio con el liderazgo pedagógico. Y eso automáticamente te está obligando a, lo que acaba de decir Enrique, a garantizar que en tu centro educativo, público, concertado, lo que te dé la gana, sea o dé una enseñanza metodológica propia del siglo XXI. Y ahí no tienes escapatoria. Y el Consejo Escolar y el sector de las familias tienen la obligación de supervisar que se cumpla, porque además va ahí en tu proyecto de dirección y en el proyecto educativo, y exigir una rendición de cuentas, que además la tienes que hacer periódicamente para la inspección con el análisis de resultados. Y por otro lado, apuntaba Pilar cuando estuvo hablando, algo que yo creo que es básico y que las familias tienen que reivindicar, que tienen que reclamarlo porque es público, perdón, que es la publicación de los criterios de evaluación y calificación que hay que tener cerrados a mediados de octubre y que tienen que ser accesibles y claros para las familias. Y ahí te tiene que garantizar la atención DUA, la inclusión, cómo vas a abordarla en el centro y a calificarla, con qué instrumentos de evaluación y garantizando que no todo se juegue en un calendario de exámenes iguales para todo el mundo. A nosotros cuando la normativa nueva, pongo el ejemplo y me callo, que no quiero coger más tiempo del que me pueda corresponder, nos exigieron lógicamente, porque así se planteó, la información a la familia de los objetivos, criterios, bla, 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 ¿no? Diseñamos un documento en el que se le entregaba por escrito con las recogidas de firma de que la familia lo había recibido. Afortunadamente, desde que empezó esto hace ya unos años, tenemos que el IPASEN funciona muy bien, todos tenemos una página web y una manera de comentar y de que te firmen las familias que han recibido ese criterio, que es el que te va a obligar a que a final de curso tú hayas tenido que evaluar tal y tal, y de tal y tal maneras. Ojo, y si no cumples con eso mismo que has hecho público, que es el contrato con la familia para garantizar la educación del alumnado andaluz, reclama. Porque si Hacienda te cobra un céntimo de más, vas a reclamar. Y estás dispuesto a rellenar el anexo 1, el 2 y el que te pidan. ¿No vas a hacer lo mismo cuando estás jugando con la formación de tu hijo o de tu hija? Perfecto. Bueno, una cosita rápida. El problema, Vicente, y quizás esa sea otra propuesta que habría que hacer, si es un buen modelo de dirección el que une en la misma persona el liderazgo pedagógico, el de gestión administrativa y el representante de la administración. Si eso es un buen modelo de dirección, o más bien habría que revisarlo. Ese es el tema. Bueno, pues de verdad, muchísimas gracias. Después vamos a seguir, pero yo veo que más de uno y más de una, el lunes va a llegar
va a pedir cita con el equipo directivo, con el inspector, la ya. inspectora, con el AMPA. Bueno, creo que vamos a llegar con las pilas puestas. Hacemos el pequeño descanso y volvemos ya con el debate. Tenemos que recoger todas las ideas y demás, ¿vale? Así que nada, gracias. Bueno.